Cordial saludo, mi nombre es Kevin David Galindo Moncaso y estudiante del programa de Tecnología en Radiología y Imágenes Diagnósticas del tercer semestre. Les voy a hablar sobre las proyecciones estándar y adicionales del tórax. Aquí tenemos una proyección PA de tórax donde vamos a hablar de posicionamiento del paciente. Se va a colocar en posición bipedestación o se puede tomar también en sedestación si el paciente no puede colocarse de pie. Y lo que se va a indicar al paciente es que coloque el pecho frente al buki mural, buki pared y abrace el buki, donde se va a tomar una proyección radiológica como vemos en la imagen, donde vemos los campos pulmonares libres, la tráquea se ve totalmente llena de aire, desde la T1 se logran evidenciar los ángulos costofrénicos en esta parte de acá y los ángulos cardiofrénicos. También no se logra ver la silueta cardíaca desde un punto no tan magnificado, por el cual se indica tomar la proyección PA de tórax en esta posición para que la silueta cardíaca no se magnifique tanto en la proyección. También podemos observar la tráquea en esta parte llena de aire y como vemos aquí también están la columna dorsal. Aquí podemos ver el ángulo costal desde la parte superior y los lóbulos donde se logran identificar si este paciente tiene una patología o no. Proyección lateral de tórax. Para ubicar al paciente en una correcta posición, el paciente se va a colocar en bipedestación con el costado izquierdo apoyado contra el buki y los dos brazos elevados por encima de la cabeza. El paciente no se puede colocar del lado derecho contra el buki. ¿Por qué? Porque se no puede magnificar demasiado la silueta cardíaca. Como podemos ver en la imagen, el paciente está ubicado a su lado izquierdo contra el buki para que la silueta cardíaca, como podemos observar en la imagen radiográfica, no se observe demasiado. Estos son los criterios de evaluación que son muy importantes, pues la exposición adecuada se debe distinguir hasta observar el contorno de las costillas y la trama pulmonar. Estas eran las proyecciones estándar de tórax. Son muy importantes porque son las más básicas y son las que más usan en los servicios de urgencias y en los servicios ambulatorios. También tenemos la proyección en decúbito supina en tórax, ya sea en pacientes UCI o urgencias. Es muy importante tener en cuenta esto porque los pacientes de UCI o urgencias, algunos no pueden tener la potestad de ponerse de pie en bipedestación, sino que siempre van a estar en decúbito supino y dependen de esta posición. En algunos casos se tiene que trasladar al paciente hasta la mesa de rayos X o se usará un equipo portátil como para tomar la radiografía, ya sea en la misma cama o en el buquimesa. A estos pacientes se le va a colocar un tipo de chasis aquí entre las partes de la dorsal, iniciando y que cubra toda la parte hasta aquí la parte de lumbar, que nos cubra esa parte para poder tomar una buena imagen. Recomendaciones: quitar todos los accesorios como cadenas que tenga el paciente, como equipos como electrodos, retirarlos para que estos puedan evidenciar una buena imagen y el radiólogo pueda hacer una buena lectura de esta imagen. Como podemos ver, el rayo central también va a ser lo mismo, va a ser una distancia foco receptor de 100 de 1 metro. También va a ir el rayo central en la T12 aquí y el paciente se va a tomar, la imagen se va a tomar con el paciente ubicación de cúbito supino. No se va a tratar de poner el paciente de cúbito lateral, si se puede bien y si no, no. En caso que hay pacientes que están con intubación orotraqueal, no se va a mover el paciente, simplemente se va a tomar una proyección que sería AP en caso del que el paciente se tome en UCI o en urgencias. Tenemos la proyección de cúbito lateral de tórax, donde si el paciente que esté acostado y no puede colocarse de pie, pues se va a tomar esta proyección y va a abarcar los pulmones, como vemos en los criterios de evaluación, y esa nos va a ayudar también pues a observar la parte pulmonar. La exposición pues se va a ver a una escala de contraste donde se va a revelar claramente a una imagen tenue del contorno de las vértebras de la costilla y se va a observar también la parte de la silueta cardíaca. Tenemos la proyección AP lordosis de tórax. Esta es una proyección adicional y el paciente se va a colocar en posición bipedestación o hiperextensión forzada de la columna. El paciente debe tener en cuenta la parte posterior de los hombros y los brazos en jaras y echados ligeramente hacia adelante. Se va a usar un kilovoltaje de 120, mA de 140 y una distancia foco receptor de 1,50 m. Quiero resaltar que la distancia foco receptor de estas proyecciones debe ser un poquito alejadas para que la silueta cardíaca no se logre magnificar tanto. En las proyecciones AP de tórax, pues cuando el paciente está en decúbito, lo más mínimo que se puede tomar esta imagen es de 100 de 1 metro, de 100 centímetros, y cuando se toma en PA de tórax se toma entre 1,50 metros, 1,50 y 1,80 como recomendación. Como podemos ver la posición del paciente aquí y la imagen radiográfica que se logra tener en esta proyección AP de lordosis de tórax, una proyección adicional. También tenemos las proyecciones AP de costilla, de parrilla costal, y estas proyecciones ayudan a identificar las fracturas o lesiones que puedan existir dentro de la parrilla costal del paciente. Recordemos que las costillas del paciente son 12 y se dividen en costillas verdaderas, en costillas falsas y costillas flotantes.
También está como podemos ver, la proyección. El rayo va a ir de línea media del cuerpo y puede tomar tanto bilateral o puede ser una parte lateral del cuerpo, como se observa en la imagen, que este sería una parte lateral del cuerpo, y como podemos observar, se tomó la parte izquierda del paciente. Existen también las proyecciones adicionales como oblicuo anterior derecha o oblicuo posterior anterior izquierda. También puede ser oblicuo anterior izquierda o oblicuo posterior derecho. Estas proyecciones nos ayudan también a mirar la parrilla costal. Estas proyecciones son para identificar también lesiones cuando están en pacientes con traumas, que son muy buenas estas proyecciones para identificar fracturas y lesiones dentro de la reja costal. Proyección oblicua de parrilla costal, como podemos ver en la imagen, el paciente se coloca en posición oblicua de ladito un poquito y se toma una proyección identificando las parrillas costal. También tenemos la proyección lateral de esternón. Esta proyección se puede tomar en bipedestación con el costado izquierdo apoyado contra el buki y los dos brazos cogidos de la espalda intentando sacar el pecho. La incidencia del rayo central se va a colocar en la línea media intermediaria y el borde anterior del tórax en la T8. Los criterios de evaluación son ver todo el esternón sin movimientos, los bordes óseos nítidos como podemos ver en esta proyección de la lateral de esternón. También es interesante porque pues, nos ayuda a identificar fracturas, ya puede ser en el cuerpo, el esternón, en el manubrio o en la apófisis sifoidea. Tenemos la proyección oblicua de esternón, ya sea anterior derecha, anterior izquierda, y esta se va a tomar en posición bipedestación. Como podemos ver, esta proyección de esternón oblicua nos va a llevar a identificar lesiones oblicuas del esternón, como podemos ver en esta proyección, y la posición del paciente. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Isabela Villadiego y en este video hablaremos sobre las posiciones radiológicas utilizadas para estudiar el abdomen. Bueno, hablaremos de que el abdomen es una región anatómica que contiene órganos vitales como lo es el hígado, el estómago, intestinos, riñones y vejiga. Y estas posiciones permiten obtener imágenes diagnósticas útiles adaptadas a las condiciones del paciente y al tipo de información que se necesita observar. Bueno, cada proyección tiene una finalidad específica, ya sea para poder detectar obstrucciones, masas, aire libre o alteraciones óseas. Y conocerlas y aplicarlas correctamente es muy fundamental. Bueno, pasamos con la primera posición, que es posición AP en decúbito supino. Esta es posición anteroposterior. Es la posición más común en estudios abdominales. Esta se realiza con el paciente acostado boca arriba en decúbito supino y permite una visión general del abdomen. Y en esta proyección podemos observar la distribución de gases en el tubo digestivo, los contornos del hígado, estómago e intestinos, estructuras óseas como la columna lumbar y la pelvis, presencia de masas o distensión abdominal, y es especialmente útil en pacientes hospitalizados, en quienes no pueden mantenerse de pie y en estudios de rutina. Pero aunque pues, no permite muy bien ver los niveles hidroaéreos con claridad, sigue siendo una herramienta muy valiosa. Pasamos a la posición AP en bidepestación, que esta es de pie, y esta posición se realiza con el paciente, pues ya sí se puede mover y todo eso, y es ideal para poder como evaluar la interacción de los órganos con la gravedad. Es muy utilizada pues, en urgencias, especialmente cuando se sospecha de obstrucción intestinal, perforación de vísceras huecas o pues, se tiene alguna presencia de aire libre bajo del diafragma. Y bueno, como hablamos, en esta proyección se puede identificar niveles hidroaéreos que son como signos graves en patologías abdominales, y pues como también nos permite observar la silueta de los órganos abdominales. Es una posición también funcional, lo que aporta información muy buena para el diagnóstico. Hablamos también ahora de la posición lateral en decúbito, puede ser izquierda o derecha. Y como la de decúbito normal, esta proyección se utiliza cuando el paciente no puede estar de pie, como en casos de trauma, postoperatorios o pacientes pediátricos, y el paciente se acuesta sobre su lado izquierdo o derecho, lo que permite que el aire libre se acumule en la parte superior del abdomen. Y esta nos es útil para detectar el aire libre en la cavidad peritoneal, evaluar los niveles líquidos en intestinos y observar desplazamientos de órganos o masas. Esta es una alternativa diagnóstica importante cuando la bidepestación no es posible y puede complementar los hallazgos de otras proyecciones. Bueno, y ahora pasamos con la última proyección, que es posición lateral AP dorsal, y en esta proyección el paciente se encuentra en decúbito supino con el costado apoyado sobre la mesa y los brazos colocados por encima de la cabeza. El centro del receptor de la imagen
de imagen, la mesa y el rayo central se ubican aproximadamente como 5 centímetros o 2 pulgadas por encima de las crestas ilíacas y con el objetivo de incluir el diafragma en la imagen. Bueno, esta proyección es especialmente útil para pacientes que no pueden mantenerse de pie o, o poder optar a otras posturas como en casos pediátricos o postoperatorios o con movilidad reducida. Y esto nos permite observar los niveles hidroaéreos de los intestinos, el aire libre en la cavidad abdominal, la distribución de gases y posibles masas abdominales y estructuras óseas como las vértebras lumbares o la pelvis. Y bueno, eh, podemos concluir que las posiciones radiológicas del abdomen son fundamentales para poder obtener imágenes precisas y adaptadas a cada situación clínica. Cada proyección tiene su propósito específico y conocerlas permite al profesional de la salud tomar decisiones más informadas, rápidas y precisas, y aplicarlas correctamente hace que mejore la calidad del estudio y asimismo poder contribuir directamente al diagnóstico médico. Bueno, muchísimas gracias por ver este video. Hola a todos, mi nombre es Natalia Valencia Morales y les voy a hablar sobre la radiografía de columna cervical, sobre proyecciones estándar y adicionales. Comenzamos con la proyección AP. La ubicación del paciente es de pie o en decúbito supino, en un plano sagital medio alineado con el centro del detector. El mentón debe estar ligeramente elevado para que el plano oclusal quede horizontal y evite la superposición mandibular. Cabe utilizado entre 70 y 80, miliamperaje entre 12 a 20 y la distancia focorreceptor de 100 a 110 centímetros. Incidencia del rayo central dirigido a C4 con angulación entre 15 y 20 grados cefálica para compensar la curvatura cervical. Y la imagen resultante es una imagen frontal de la columna cervical mostrando C3 y de la C3 a la C7, espacios intervertebrales visibles y procesos espinosos centrados en línea media. Los criterios de evaluación son cuerpos vertebrales bien definidos y alineados, espacios intervertebrales visibles sin superposición, procesos espinosos alineados sobre la línea media y mandíbula y base del cráneo no superpuestas sobre las vértebras cervicales. Ahora vamos con la proyección lateral. La ubicación del paciente es de pie o en decúbito lateral, plano medio sagital paralelo al detector, mentón ligeramente elevado para liberar las vértebras cervicales superiores y los hombros tienen que estar relajados hacia abajo para despejar la C6 y C7. El cable utilizado entre 70 y 85, miliamperaje entre 16 a 28, dependiendo de la complexión y pues del equipo. La distancia foco-receptor es de 150, dice que es recomendado para reducir magnificación y mejorar la nitidez. La incidencia del rayo central debe ser perpendicular al plano coronal medio, centrado a nivel de C4. Y la imagen resultante es una imagen lateral desde la C1 hasta la C7, cuerpos vertebrales bien superpuestos y espacios vertebrales definidos y tejidos blandos prevertebrales visibles. Los criterios de evaluación son superposición exacta de cuerpos vertebrales, arcos posteriores y procesos espinosos. Curvatura fisiológica cervical visible, espacios intervertebrales abiertos y simétricos, partes blandas anteriores bien delimitadas y visualización hasta la C7. Y dice que hasta la T1 debe ser posible. Ahora vamos con la proyección oblicua. La ubicación del paciente es de pie o en decúbito, rotaba a 45 grados respecto al detector, mentón ligeramente elevado para liberar la cervical 1 y 2. El cable utilizado es entre 70 y 80, miliamperaje de 12 a 20, distancia entre 100 y 110, y la incidencia del rayo central debe ser dirigida a la C4 con angulación entre 15 y 20, cefálica o caudal. Em, Imagen resultante, agujeros intervertebrales abiertos y visibles con raíces nerviosas bien definidas. Y los criterios de evaluación es una visualización clara de los forámenes intervertebrales sin superposición excesiva de las estructuras óseas y cuerpos vertebrales y procesos articulares bien definidos. Vamos con la proyección transoral. Esta dice que el paciente está en una posición AP con la boca abierta al máximo plano oclusal alineado con la base del cráneo. El cable utiliza entre 65 a 75, miliamperaje de 10 a 16 y la distancia de 100 centímetros. La incidencia del rayo es perpendicular al centro de la boca abierta pasando entre los dientes superiores e inferiores. Y la imagen resultante es el atlas y axis y apófisis odontoides visibles sin superposición dental. Criterios de evaluación es apófisis odontoides centrada entre las masas laterales del atlas, articulaciones atlantoaxoideas simétricas y sin superposición de los dientes sobre el odontoides, como se muestra aquí en la imagen. Ahora vamos con una proyección dinámica en flexión-extensión. La ubicación del paciente es de pie o sentado en lateral, primero flexionando y luego extendiendo el cuello al máximo sin producirle dolor al paciente. El cable utilizado es entre 70 y 85, miliamperaje entre 16 y 28, la distancia es 150 y la incidencia del rayo central es perpendicular al nivel de la cervical 4. La imagen resultante son cuerpos vertebrales de C1 y C7, entre C1 y C7, con cambios en la curvatura según el movimiento que se le haya hecho al paciente. Los criterios de evaluación es una visualización de la C1 a C7 en ambas posiciones, movilidad segmentaria adecuada y espacios intervertebrales y alineación en diferentes posiciones fisiológicas, como se ve aquí en la flexión y en la extensión. Ahora vamos con una proyección que se llama swimmer. Esta es lateral,
Dice el paciente en lateral con un brazo elevado sobre la mesa y el otro descendido hacia atrás para separar los hombros. El cardio utilizado es entre 80-90, miliamperaje de 40-80 y la distancia de 150. La incidencia es perpendicular al espacio entre C7 y T1 y la imagen resultante es una unión cérvico-torácica sin superposición de los hombros. Los criterios de evaluación es la visualización clara de C7 y T1, alineación vertebral sin superposición significativa y espacios intervertebrales abiertos. Vamos con una proyección AP odontoidea, la misma que vimos hace un momentito, solo que esta es con la boca cerrada. La ubicación del paciente es AP, con el mentón ligeramente elevado y la boca cerrada. Plano del mentón alineado con la base del cráneo, como dice aquí. El cardio utilizado entre 65 y 75, miliamperaje de 10 a 16, distancia de 100 centímetros, incidencia es dirigido desde la punta del mentón hacia la base del cráneo. Así. Y la imagen resultante es una visualización indirecta del odontoides y la relación del cervical 1 y 2 cuando la boca no puede abrirse. Los criterios de evaluación son odontoides y masas laterales visibles sin superposición excesiva, alineación correcta de la cervical 1 y 2 y una imagen nítida sin movimiento. Y eso es todo. A todos, mi nombre es Brian Esteban Quintero Ochoa. En esta presentación les voy a mostrar las proyecciones radiográficas utilizadas para evaluar la columna dorsal y detectar escoliosis. Comenzamos con la proyección AP dorsal. Esta se realiza comúnmente de cúbito supino, aunque también puede hacerse de pie si el paciente no se puede acostar. Es fundamental alinear el plano sagittal medio con el centro de la mesa y asegurarse que los hombros estén en el mismo plano transversal. Las piernas deben estar extendidas y la pelvis centrada, evitando la flexión de rodillas para lograr un contacto completo de la mesa con la espalda. Los parámetros técnicos recomendados son entre 70 y 80 de kilovoltaje con un más de 40-50. Se utiliza un foco grueso. La distancia del foco y la placa entre los 105 y 115 centímetros. El radio central se dirige perpendicularmente a la sexta vértebra dorsal, ya sea vertical, en decúbito o horizontal si el paciente está de pie. La evaluación de la imagen, pues en esta proyección se debe visualizar completamente los cuerpos vertebrales dorsales, las cabezas costales de la onceava y doceava costilla, de la vértebra lumbares desde la L1 hasta la L5, el sacro y las articulaciones sacroiliacas. También es importante observar los espacios intervertebrales y la apófisis espinosa y transversal. Eh, la proyección lateral de la columna, esta se realiza preferiblemente de cúbito lateral para evitar la silueta cardíaca. Se puede usar una almohada bajo las piernas o una bolsa bajo la zona lumbar para alinear la columna con la mesa. El chasis que se coloca perpendicularmente a la columna, centrando la sexta vértebra dorsal. Los parámetros técnicos son similares. Aquí ves en la imagen, visualizamos los cuerpos vertebrales dorsales, la primera vértebra lumbar, los espacios intervertebrales, los agujeros de conjunción. Esta proyección es clave para evaluar la alineación y detectar posibles comprensiones o desplazamientos. En el test de escoliosis encontramos la proyección PA. Para el estudio pues se utiliza esta proyección con el paciente en bipedestación. Es crucial que esté centrado en respecto al receptor, con peso distribuido equitativamente y sin rotación de las crestas ílicas. Se recomienda que al menos esté entre 3 a 5 centímetros de las crestas y que estas sean visibles en la imagen. Los parámetros técnicos son un poquito más elevados, entre 80 y 95 de kilovoltaje, con más de 30 a 35. La distancia del foco puede estar entre los 100 y 150. Esta imagen permite evaluar la desviación lateral y de las vértebras y la posición de las apófisis espinosas. Bueno, eh, el el test de escoliosis en inclinación lateral, pues complementamos el estudio con la proyección de inclinación lateral, también conocida como side bending. El paciente se inclina lateralmente de las caderas, tanto a la derecha como a la izquierda. Esta técnica permite valorar la flexibilidad de las curvas escolióticas. Se deben evitar rotaciones de hombros y asegurarse una correcta alineación. Los valores técnicos son similares. Tenemos la proyección lateral, que esta se toma en
Bipedestación permite evaluar la magnitud y la dirección de las curvaturas. El paciente debe estar relajado con los brazos cruzados al frente para evitar la sobreexposición. Esta imagen es esencial para detectar las rotaciones vertebrales, cuerpos anormales o asimetrías pélvicas y se compara con estudios previos en casos de seguimiento. Los valores técnicos son los mismos. Hola compañeros, mi nombre es Efraín Narváez Cantor. Voy a hablar de la radiografía de columna lumbar y sacrocosis con proyecciones estándar y adicionales. AP de columna lumbar. La ubicación del paciente para cada proyección es en decúbito supino, columna alineada con la línea central, flexionada la cadera y las rodillas para disminuir la curvatura lordótica, centrar el RI en CR. KB de 75-85, miliamperaje de 50-80. Criterios de evaluación es contraste y densidad óptimos, sin movimientos, se ven claramente los tejidos blandos y las marcas trabeculares nítidas. Lateral de columna lumbar. La correcta ubicación del paciente es en posición de cúbito lateral, cadera y rodillas flexionadas, alineadas con el plano medio axilar en la línea central. Central RCI en RCE. KB de 80-95, miliamperaje de 50-80. Criterios de evaluación de la imagen resultante. Contrastes y densidad óptimos, sin movimiento, se ven los tejidos blandos y los detalles óseos de los cuerpos vertebrales, los espacios articulares y la apófisis espinosa. Lateral de la L5 y la S1. Ubicación del paciente, posición de cúbito lateral, cadera y rodillas flexionadas, alineadas con el plano medio axilar con la línea central. KB de 90-100, miliamperaje de 60-90. Criterios de la evaluación de la imagen resultante. Contrastes y densidad óptimos, sin movimiento, se ven los tejidos blandos y detallados óseos del cuerpo vertebral, los espacios articulados en la apófisis espinosa. Oblicua de columna lumbar. Su correcta ubicación del paciente, alinear y centrar la columna respecto al RC y la línea central. Colocar bloques debajo de la pelvis y de los hombros con el fin de mantener la postura para las oblicuas posteriores. KB 85, miliamperaje de 15. Criterios de evaluación, contrastes y densidad óptimos, sin movimiento sean los tejidos blandos y detalles óseos de los cuerpos vertebrales, los elementos articulados y los elementos del perrito escocés. Serie para escoliasis. Correcta ubicación del paciente para cada proyección. Erigida en bipedestación o sedestación, columna alineada y centrada en la línea central, brazo a los lados y rotación del resto del cuerpo. KB de 80-100, miliamperaje de 25. Criterios de evaluación de la imagen resultante, contrastes y densidad óptimos sin movimientos en los tejidos blandos y el detalle óseo de los cuerpos vertebrales. Proyecciones dinámicas en lateral, hiperflexión y hiperflexión. Correcta ubicación del paciente en decúbito supino o erigida con la columna centrada en la mesa. Apoyo debajo de la cintura para alinear la columna paralela al tablero. Criterios de evaluación, imagen resultante con contraste y densidad óptimo, sin movimiento, se ven el tejido blando y detalles óseos en los cuerpos vertebrales de la apófisis espinosas y los espacios articulares intervertebrales. AP de sacro. Correcta ubicación. El paciente en decúbito supino, columna centrada en el RC y en la línea central sin rotación de la pelvis. Central LRI sobre la RC proyectada. KB de 80, miliamperaje de 8-15. Criterios de evaluación. Contraste y densidad óptimo sin movimiento, según el tejido blando y el detalle óseo nítido. Lateral del sacro. Correcta ubicación del paciente para cada proyección en decúbito lateral, cadera y rodillas flexionadas, posición lateral y verdadera. KB de 90, miliamperaje de 5. Lateral del coxis. Su correcta ubicación en decúbito lateral con caderas y las rodillas flexionadas a 90 grados, posición lateral verdadera, central el coxis y el RC en la línea central de la mesa. KB 80, miliamperaje de 70. AP axial. Su correcta postura es en decúbito supino, central el paciente en la línea central, sin rotación de la pelvis. Oblicuas posteriores y bilaterales. Correcta ubicación en oblicua posterior a 25 y 30 grados con el lado de interés elevado. KB de 80, miliamperaje de 12. Muchas gracias por su atención.